Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Volviendo al Tema Podcast, el podcast donde hablamos temas reales con un enfoque diferente y sobre todo buscando qué es lo que Dios tiene que decirnos con su palabra. Amén. Mi nombre es Dioney. Y yo soy Arturo. Y hoy traemos un tema muy interesante que lo titulamos Jesús sin filtros. Es un tema en el donde queremos hablar ampliamente de Jesús, queremos sacarlo de la imagen que muchas personas tienen como de misticidad, ¿verdad? Ponen a Jesús como una figura lejana, casi de fantasía, y hemos visto que el significado de Jesús ha sido afectado no solo por la cultura, el arte, también por la ciencia. La gente lo ha encajonado en una descripción donde está muy lejana a lo que realmente es Jesús. Vamos a tocar varios puntos, entre ellos Jesús, el hombre y también el Hijo de Dios, su carácter, Jesús y su misión con la iglesia, Jesús el amigo y el maestro, y también por qué es importante conocer a Jesús sin filtros. Entonces, para empezar, el primer punto es Jesús, el hombre y el Hijo de Dios. ¿Qué nos puedes decir en este punto? Bueno, para empezar, aclarar, ¿verdad? Que Jesús no es un concepto religioso, no es solo un concepto, científico, no es solo un concepto histórico, sino que Jesús realmente es una realidad, es una verdad. Algo que me encanta a mí mencionar de Jesús es que usted crea o no crea en Jesús, Jesús existe, ¿ya? O sea, Jesús no se ve alterado por nuestra fe y Jesús no va a cambiar ni dejar de existir solo porque lo ignoremos o porque la sociedad lo ignore, ¿verdad? Y bueno, entrando al tema de lo que me preguntaste, Jesús el hombre, a mí me fascina entender que Jesús, cuando vino a la tierra, era 100% hombre y era 100% Dios. O sea, no era mitad y mitad, no era totalmente hombre y totalmente Dios. Entonces, cuando Él vino y caminó entre nosotros, fue como un ser humano común y corriente. La única diferencia era que era Dios y tenía capacidades mayores que las que nosotros tenemos. Pero aún así, me encanta cuando la palabra dice que Él no se aferró a su condición de Dios, sino que se hizo igual a nosotros. O sea, para mí pensar en Jesús es, es pensar en una persona más, pero que tiene la capacidad que nadie más tiene. Pero como alguien real, no como un ídolo, no como una imagen ficticia o imaginaria. ¿Ya? No es como pensar en Superman o en Batman o en los Vengadores, ¿verdad? Que los vemos como superhéroes, gente que tiene mucho poder, pero que no son reales. Por este lado, Jesús tiene poder, tiene la capacidad de salvarnos, tiene la capacidad de restaurar, pero no se queda ahí en la fantasía, es una realidad y es una realidad viva y verdadera. Y ese punto me encanta un montón porque me hace ver a un Jesús cercano y que me comprende porque Él pasó por situaciones por las que todos pasamos. A lo largo de la Biblia podemos ver que pasó por muchas situaciones donde pudimos ver su humanidad, por decirlo así. Fue tentado, pero nunca pecó. Nunca pecó. Tuvo amigos, fue a fiestas, bodas, celebró. También en algunos versículos podemos ver que él tuvo hambre, tuvo cansancio, tristeza, angustia, lloró como nosotros. Entonces me hace sentir que es un Jesús que pasó por lo que yo paso a diario. Amén. Y una de las cosas que me encanta de Jesús es su humildad. Él tuvo la facilidad de sentarse con los rechazados, se rodeó de pecadores, no tuvo problema con conversar con prostitutas, no tuvo problemas con conversar con gente que para la sociedad eran malos o eran gente marginada. La humildad de Jesús sobrepasa por mucho nuestra humildad humana, ¿verdad? Pero me gusta y me atrae saber de que Él lo hizo con el objetivo de que nosotros lo imitáramos.
de enseñarnos de cómo Exacto. tenemos que hacer. Cómo tenemos que ser, la humildad que debemos de Exactamente. tener, ¿verdad? Porque nosotros somos selectivos, Ujú. tenemos una humildad muy selectiva. Claro, Soy humilde y me acerco a las personas que nada más me convienen, claro. a los que me caen bien, a los que están dentro de mi círculo. Pero Jesús rompió con todos los estatus y con todas las reglas y con todas las estructuras, ¿verdad? De amistad. Él fue amigo y fue cercano a toda aquella persona que él sintiera compasión y viera que había una necesidad en ellos. Ujú. Y nosotros no somos ni la mitad de eso muchas veces, ¿verdad? Claro. Por el otro lado, en este primer punto dijimos que vamos a hablar de hombre y también el Hijo de Dios. Y en lo que está incluido al ser Hijo de Dios es que Él fue uno mismo con Dios, ¿verdad? Y en la Biblia podemos también ver su divinidad, cómo podía ser Dios también en la tierra, ¿verdad? Vimos que Él hizo milagros a lo largo de su ministerio, Él perdonó pecados, ¿verdad? En las historias que están escritas en la Biblia podemos ver todo esto que Él hacía sobrenatural, que hacía que saliera, no que saliera, sino como que hubiera sincronicidad de hombre y ser Dios al mismo tiempo, ¿verdad? De hacer estos milagros que no cualquiera puede hacerlos. Porque en algunas religiones, algunas creencias, creen que existió Jesús, pero no lo ven como el Hijo de Dios, que también hizo todos estos milagros y cosas Claro. sobrenaturales. Sí, y con respecto a eso, que decís que hay religiones que, por ejemplo, hay religiones que no creen en los milagros, no creen en la Ujú, manifestación del Espíritu Santo, ujú, no creen en el poder restaurador del Espíritu Santo, inclusive no creen en el Espíritu Santo en ujú, general. Y o sea, Jesús cuando vino, para él poder mostrar su divinidad, fue con la ayuda del Espíritu Santo. Él no lo hizo ujú, solo. O sea, entonces, ignorar al Espíritu Santo o el ujú, poder del Espíritu Santo es negar la divinidad de Jesús. Entonces, ahí es donde, como decíamos al principio, estamos creyendo en un Jesús totalmente ficticio, ujú, porque Jesús, podemos ver toda su esencia humana, por decirlo así, que era humilde, era paciente, era compasivo, era misericordioso, eh, se mostró manso, se mostró con mucho carácter, se mostró sensible, se mostró vulnerable y un montón de características como humano, pero él era un Dios, es un Dios de poder ujú, y él hizo todos los milagros que vio necesario, los prodigios que vio necesario, resucitó muertos, o sea, hizo cosas ujú, sobrenaturales y tenemos que estar conscientes que ese Jesús está activo, es real y que lo sigue haciendo, ¿verdad? No ujú. podemos ignorar, si ignoramos una parte de Jesús, estamos ignorando toda la verdad. Claro. Eh, y la evidencia de que Jesús hizo esto no solo está en la Biblia, mucha gente ignora este dato, por decirlo así, esta información, piensan de que la historia de Jesús y lo que hizo Jesús solamente está en la Biblia, pero todo lo que él hizo, digamos, durante el tiempo que él estuvo acá en la tierra, también está redactado en otros autores, en otros escritores que lo mencionan, y es ahí donde podemos tener como una mayor Una base, veracidad de que él es real, de que él estuvo acá con así es. nosotros. Para avanzar un poco más en el tema, en este tema que me está encantando mucho, el segundo punto que queremos tocar es el carácter de Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Puedes comentarnos un poco? El carácter de Jesús, bueno, el carácter real de Ujú, Jesús, eh, a mí me llama la atención porque he escuchado muchas opiniones de Jesús y, y podemos decir que, bueno, aparte de que la personalidad de Jesús no se puede comparar con la nuestra, ujú, ¿verdad? Sí hay que recalcar que la personalidad de Jesús es la de se dejó mostrar para que nosotros ujú, la imitemos. Pero muchas veces pensamos que es al revés. Si me voy a entender que como yo siento algunas cosas, ujú. así pensamos que Jesús sí, siente o piensa. Ok, No sé si me voy a entender.
O sea, Sí. muchas veces permitimos cosas en nuestra vida Ujú. o le permitimos cosas a las demás personas que nos rodean porque creemos que Jesús piensa así, Ok. pero realmente el carácter de Jesús es otro. O sea, Ujú. Jesús es muy pura vida, muy tuanis, ¿verdad? O sea, súper compasivo, misericordioso, lleno de gracia, Él lo perdona todo, pero dentro de su carácter también habían cosas que Él no permitía, Ujú. hay cosas dentro de su carácter en las que Él es intolerante, ¿ya? Y decir que Jesús es intolerante para muchos va a ser como una ofensa, porque se acostumbran o les han enseñado que Jesús es todo misericordia y que hay cosas que a Él no le importan o que no importa Ujú. cómo nosotros las hagamos, Él siempre nos perdona y no es así. O sea, dentro de las características del carácter de Jesús, podemos entender que Él era compasivo, pero no era tolerante al pecado. Ujú. Él sentía compasión de las personas, pero no era que, ok, pecaste, tranquilo. Ujú. No, no. Él siempre decía, te perdono, pero no peques Ujú. más. O sea, había compasión, pero había intolerancia al pecado. Ujú. Luego, era firme y valiente, que esto también lo confundimos porque a veces nosotros eh, podemos pensar que nuestra ira y nuestro enojo lo podemos tirar al aire sin importar nada, porque decimos, no, es que Jesús tenía carácter y él Ujú. enfrentaba a los fariseos y Ujú. enfrentaba a los religiosos, pero de la forma en la que Jesús lo hacía era desde un punto, desde la misericordia, Ujú. no desde el punto del ataque, porque Mm. la firmeza y la valentía de Jesús no era para atacarlos y destruirlos, Claro. era para hacerles ver su error. ¿Sí me voy a entender? Sí, Y su se necesita fin. un montón de sabiduría para poder confrontar algo con la intención de restaurar y no de destruir. Y Claro. nosotros ahí podemos confundir un poco esa parte. Era humilde, pero tampoco se dejaba humillar, Ujú. ¿verdad? Y, y dentro de la humildad de Jesús, quiero recalcar de que lo que me llama la atención de la humildad de Jesús es que a lo que yo veo de Jesús cuando lo estudio en la palabra, es que él no le importaba demostrarle nada a nadie. Él hacía lo que tenía que hacer y creo que eso es humildad. Ujú. Porque hay gente que dice, no, yo no voy a lavar pies porque yo soy un líder, yo soy un pastor, yo no lavo Ujú. pies porque yo soy a otro nivel, Ujú. yo cargo una porto, una unción, como dicen, ¿verdad? Ujú. Pero, pero Jesús no, él no tenía que demostrar si era o no era Dios. Y él hacía esas cosas por la humildad que tenía. Eh, Era un gran líder, era súper paciente, pero tenía la capacidad de reprender cuando era necesario. Y eso es otra cosa. A veces nosotros eh, obviamos cosas en nuestra vida personal o en la vida de los demás, diciendo, no, es que Jesús es paciente, Él va a entender, yo tengo que entender, yo tengo que darle todo a su tiempo o todo en el tiempo de Dios. Pero sí, Jesús tenía paciencia, pero cuando había que reprender o había que corregir, Él lo hacía. Y tal vez nosotros podemos decir, no, pero es que si lo hago ahorita o lo hago de esta forma, estoy demostrando que no le estoy dando el tiempo a Dios. Pero como dije, se necesita la sabiduría de Jesús para entender que ser paciente no significa que voy a ser un alcahueta todo Ujú. el tiempo, Ujú. ¿verdad? Y por último, que lo dije anteriormente, dentro del carácter de Jesús, era que él no tenía un estatus social definido con sus amistades o con las personas que se acercaban. Él tenía la capacidad de estar con un mendigo a como estar con un cobrador de impuestos o con un coronel o con un sacerdote. Ya, él se podía sentar a la mesa de cualquier persona y eso no distorsionaba su, su realidad, ni mucho menos su carácter, ¿verdad? Ujú. Uno de los puntos que mencionaste es que él era un líder con visión. Y en uno de los primeros capítulos antes de empezar el podcast hablábamos de cómo él era intencional también con sus discípulos. Por ejemplo, cuando formó o todo lo que hacía para formar el carácter de Pedro, me parece increíble la forma en que él les enseñaba o los iba llevando a un punto de exponerlos en situaciones para formarlos, ¿verdad? Para que estuvieran preparados Claro, para cuando él ya no estuviera con ellos, digamos. sí. Y claro, o sea, Jesús no solamente vino a enseñarnos de lo que él era, sino que él vino a darnos el mejor ejemplo.
de carácter, de liderazgo, de amor, o Ujú, sea, eso es lo importante de entender esto y como era al principio, de entender la realidad ujú, de que Jesús sí existe. ujú, O sea, yo no sé si ustedes hasta hoy cómo veían a Jesús ujú, como un ser allá sobrenatural que está ujú, en el tercer cielo y que él no se relaciona con su pueblo, o que vino un día y simplemente se fue, o que las historias de Jesús son un ujú, cuento de hadas. ¿Ya? ujú. Entender la realidad de él es decir, ok, él vino para modelarnos la forma correcta de caminar en la tierra. Y eso es de lo más importante cuando queremos conocer a Jesús. Claro, y en eso que mencionas, la forma correcta eh, tiene mucho que ver con el carácter que tenía. Y en este punto hay muchas personas que confunden el significado de carácter, ¿verdad? Piensan que alguien con carácter es alguien Así, enojado, correcto. alguien, ¿verdad? Que explota fácilmente. Que explota, que se superpone a los demás, pero vemos que no era así. Vemos como todos los puntos que Jesús demostró durante su tiempo, digamos, acá en la tierra, cuando estuvo con sus discípulos, vemos cómo él demostró cada punto de su carácter, desde este punto fuerte que mencionabas con los fariseos, cómo él reaccionaba, pero decías, no era para provocar o pelear contra ellos, sino para demostrar de cómo era la forma correcta de hacerlos, Correcto. o de lo mal que se estaba haciendo. Para avanzar un poco más con este tema de Jesús sin filtros, el tercer punto que me gustaría que toquemos es Jesús y su misión con la iglesia. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? Sí, otro error que cometen muchos es creer que Jesús vino a fundar una religión o a fundar un templo o una organización religiosa, ¿verdad? Pero en realidad la misión de Jesús era mucho más profunda y mucho más importante. O sea, Ujú, estos líderes, ¿verdad? Que empiezan a hacer iglesia y tienen su gente y ponen como primer misión o primer objetivo fundar un templo. ujú, No digo que no, o sea, necesitamos la iglesia, donde congregarnos, donde reunirnos, pero no era la función de Jesús. ujú, Jesús no vino para, él no le dijo a los apóstoles, vayan por el mundo y funden iglesias, ujú, o hagan templos, enfóquense en tanto en hacer iglesias, afánense en eso. No, esa no es la misión de él. Creo que cuando una iglesia crece y se construye es a causa de, del favor de Dios y de la añadidura que Dios hace por estar haciendo un buen trabajo, ¿verdad? ujú, Y creo que ese es uno de los errores más grandes, creer que Jesús vino a montar estructuras eh, y edificios para tener la mejor iglesia o tener la mejor religión o tener la religión correcta. Jesús no era el objetivo ese. Jesús vino a ser discípulos, Jesús vino a traer ujú, salvación, Jesús vino a que cambiemos nuestra forma de vivir, Jesús vino para que nosotros entendamos el sentido de la vida, entendamos el valor de la vida y aprendamos a convivir los unos de los otros. O sea, y eso no tiene nada que ver con cosas materiales. De hecho, cuando él dice el reino de los cielos ha llegado, no está hablando de una estructura, ni de una doctrina, ni de un esquema religioso. Él estaba hablando de realmente el sentido real por el cual fuimos creados ujú. para vivir en esta tierra. Y eso es lo que me encanta de Jesús y su misión con la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, vos sos iglesia, yo soy iglesia, ustedes son iglesia. ¿Cuándo? Cuando decidimos vivir para el Señor, decidimos caminar como Él caminó, decidimos imitar su carácter. Ahí estamos siendo iglesia, ¿verdad? Sí, un punto que quiero rescatar que mencionaste es que Él vino a traer salvación y creo que eso es importante resaltarlo en medio de todo, ¿verdad? De que Él es el único camino, ¿verdad? Él es la verdad, el único camino a la salvación. Él Correcto. es el único intercesor que tenemos, ¿verdad? Con el Padre, el único que nos puede traer ese resultado de tener una relación con Él, ¿verdad? La salvación y la vida eterna vienen únicamente por medio de Él. Y entender que, o sea, decir yo soy cristiano no es porque pertenezco a una iglesia cristiana.
si yo digo yo soy cristiano es porque pertenezco a Cristo, Claro. ¿verdad? Entender eso y sacarnos de esa idea eh, absurda, creo, Ujú. de que Jesús es una religión. No, la religión correcta es la que muestra a Jesús como es y la que muestra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? O Así sea, es. si yo soy una religión, tengo que procurar que tenga eso. Porque a mí me van a decir, no, es que Jesús no es religión, es relación, sí, pero la religión es necesaria porque la religión es la que muestra realmente quién es Dios. Pero la religión correcta es la que muestra a Jesús tal y como es. Y cuando esa religión realmente se esfuerza por seguir los pasos de Jesucristo, no los pasos humanos de un hombre que simplemente se le ocurrió crear doctrinas y hacer Claro. dogmas, ¿verdad? Que no van dentro de lo que Jesús realmente es. Correcto, así es. Jesús no es una religión, es el camino a una relación con Dios, como mencionabas. Otro de los puntos que vamos a tocar es este, Jesús, el amigo y el maestro. Amén. Jesús no solo fue profeta y fue líder, ¿verdad? Como muchos piensan. Jesús vino a ser amigo y, como dice vos, a ser maestro. O sea, ¿qué nivel de pensar en un Dios que se vino a ser cercano a nosotros? O sea, hoy en día puedo decir que está de moda, ¿verdad? Pero obviamente nadie elige estar en depresión ni con ansiedad, pero se ha vuelto como muy común sentirse solo, sentirse deprimido, sentirse ansioso, sentir el estrés, la presión social y todo esto, este, o todas estas cosas son provocadas o están en el entorno social de muchas personas, ¿verdad? Y saber que hemos ignorado que la única solución para todas estas cosas es Jesús es triste porque Jesús existe desde antes de que algo malo empezara a suceder. O sea, él ya había predestinado su venida Ujú. y él ya dejó escrito en su palabra cómo solucionar todos nuestros problemas. Y hoy en día creo que algo que tenemos que hacer y poner en práctica es aprender a ver a Jesús como ese amigo y a ver a Jesús como ese maestro. El mejor psicólogo es Jesús, el mejor doctor es Jesús, el mejor amigo es Jesús, eh, el mejor consejero es Jesús, el mejor profesor, el mejor maestro, el mejor, la persona más preparada para ayudarnos en nuestra vida personal es Jesús. Y si no lo entendemos de esa manera, nunca vamos a conocer a Jesús. Jesús llamó amigo a sus discípulos porque dice que Él les contó sus planes. Creo que parte de que Jesús le dijera a sus discípulos que ellos eran su amigo, sus amigos, era porque ya ellos habían aprendido quién era Jesús y el valor realmente de Jesús. Ellos lo habían tomado de manera personal. O sea, yo te puedo decir que para mí un amigo tiene que cumplir ciertas características para que sea mi amigo. Y va a sonar como, porque, ok, normalmente se escucha o dicen que si vos eres un amigo tenés que aceptarlo tal y como es. Y yo no creo en eso. ¿Ya? O sea, si vos quieres ser mi amigo, tenés que tener ciertas características y tenés que caminar en una visión muy similar a la mía, porque entonces no nos vamos a entender. Y en vez de ser amigos, vamos a ser competidores. Claro. Entonces, y lo tomó a Jesús y sus discípulos. Jesús vio cómo los discípulos agarraron, abrazaron y, y se mezclaron con el propósito de Jesús y dijeron, nosotros vamos a cumplir con la misión. Y ahí Jesús les dijo, ustedes ahora son mis amigos, Claro. porque ya les he contado mis secretos y ustedes los han entendido. Sí, un punto para entender esto, cuando Jesús llamó amigos a sus discípulos, amigos a sus discípulos, no fue de una vez cuando lo conocieron, ¿verdad? Sí, Primero tuvo que pasar un proceso largo, conocer a Jesús realmente cómo era, qué era lo que Él vino a hacer, y también los puntos que hemos visto anteriormente, cómo Jesús expuso todo su carácter. Los discípulos tuvieron que conocer bien a Jesús antes de ser llamados amigos, ¿verdad? Y correcto. también, aparte de todo esto, estar conscientes de que
de todo lo que ellos tenían que dar también y entregar para ser considerados amigos. Así Entonces, es. en resumen, antes de ser llamados amigos de Jesús, tenemos que conocerle. Para ir finalizando, uno de los puntos finales que tenemos es por qué es importante conocer a un Jesús sin filtros, a un Jesús real. Un Jesús de verdad. Creo, ¿verdad?, que la razón por la cual muchos han rechazado a Jesús es porque realmente no se les ha mostrado al Jesús correcto. Ujú. Y creo que si todos realmente conociéramos al Jesús real de verdad, bueno, creo que había una pequeña minoría que siempre lo va a rechazar porque así lo declara la palabra, ¿verdad? Pero la mayoría lo aceptaría si realmente conociera al Jesús real de la Biblia, al Jesús que está vivo, al Jesús que murió, resucitó y está entre nosotros. Este, un Jesús que nos entiende, un Jesús que ama, un Jesús de oportunidades, un Jesús que es accesible, un Jesús que está dispuesto a escucharnos siempre, sin importar la condición. Si nosotros decidiéramos hoy realmente creer en este Jesús que es real, que, que existe, que está palpable a nuestro espíritu y le entregamos nuestra vida a Él, creo que nuestra vida puede cambiar. Entonces, ¿por qué es importante conocer a Jesús sin filtro? Porque es necesario que tu vida, que mi vida y la vida de ustedes cambie realmente. Y esto va para todos, sea religioso, sea católico, evangélico, mormón o de la religión que sea. Es necesario sentarnos y pensar, realmente conozco a Jesús tal y como es Él, no como me lo han descrito. Y creo que empieza, cuando nos hacemos esa pregunta y nos interesamos en la respuesta, empieza como una travesía maravillosa donde vamos a descubrir cosas increíbles de Jesús y que aprovecho antes de terminar, invitarlos a que usted ahí donde está, si llegó hasta este momento, tome su tiempo y diga, Jesús, yo quiero conocerte, Jesús, yo quiero ver realmente quién eres tú, ese Jesús que es amigo, que es maestro, ese Jesús que no está limitado, ese Jesús que sobrepasa nuestro entendimiento y que cuando a mí personalmente pasa, cuando entiendo cosas nuevas de Jesús, mi mente explota, me sorprendo, quedo asombrado totalmente y yo quiero invitarlos que ustedes sean parte de eso, personalmente cada uno, no decir es que yo en esta religión lo hacemos de esta forma o lo hacemos de la otra forma, no, sino simplemente de forma personal querer experimentar a ese Jesús que está vivo. Sí, para finalizar hay dos puntos que me encantaría recalcar de todo lo que hemos hablado. El primero es que Jesús no ama el pecado, pero cuando Él vino, Él no vino a juzgar a las personas, Él vino a acercarse a las personas con amor, ¿verdad? Y el segundo punto es que Jesús es el único camino a la salvación y a la vida eterna. Claro. No es a través de una religión, no es a través de un líder, no es a través de una iglesia, no es a través de una espiritualidad que a veces engaña a las personas. Es únicamente a través de Él que vamos a tener la salvación y la vida eterna. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Les agradecería que puedan compartir este episodio del podcast con sus amigos, con sus familiares, compañeros de trabajo, para que puedan conocer a un Jesús sin filtros. Un poquito de lo que hemos tratado de exponer de Jesús, porque si hablamos totalmente de Él, tardaríamos años en conocerlo completamente. Sí. Así que nos vemos en la próxima. Esto es Volviendo al Tema Podcast y gracias por quedarse hasta acá. Y recuerde, no termine el día sin antes querer conocer un poco más de Jesús. Perfecto. Nos vemos.